Aleluya. La verdad es que para mí es una bendición, hermanos, el poder estar con vosotros en esta noche y poder compartir este ratico de alabanza para el Señor y darle toda la gloria a Él. Decirles que para aquellos que no me conocen, pues que nada, que soy un hermano más que alaba al Señor, ¿vale? Pero que canto lo que el Señor me da. Y voy a cantar un corito que se lo canto al Señor, pero también lo comparto con vosotros, hermanos, y habla sobre el amor del Señor, que es tan grande, es tan extenso que no se puede explicar. Vamos a cantar. Su amor tan maravilloso que no se puede explicar, no tiene medida, no tiene final. Por mucho que pase el tiempo, sigue igual. Su amor surcó los espacios, los vientos y la mar. Llegó a lo más profundo donde nadie pudo llegar. Y se hizo tan pequeño que se hizo uno más. Y caminó en medio de la multitud, lleno de gracia, unción y de poder. Aquellos que en oscuridad lloraban, de Cristo se enamoraban. Su amor ha hecho huella en mi vida y ya no soy yo. Su río de agua viva corre en mi interior y la fuerza de su agua mi pecado se llevó. ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado todo? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su vida? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su fe para que pueda descansar? Ay, ¿qué le voy a dar si Él me ha dado todo? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su vida? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su fe para que pueda descansar? Le voy a dar un ramito de violeta, de rosa un cantar, una noche serena para que pueda descansar. Esencia de nardo y orquídea para su mano dolorida, para esa frente ensangrentada que por mí fue desgarrada, para ese corazón que no para de decirme que me ama. Su amor ha hecho huella en mi vida y ya no soy yo. Su río de agua viva corre en mi interior y la fuerza de su agua mi pecado se llevó. ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado todo? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su vida? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su fe para que pueda descansar? Ay, ¿qué le voy a dar si Él me ha dado todo? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su vida? ¿Qué le voy a dar si Él me ha dado su fe para que pueda descansar? Aleluya. El Señor le ha dado su fe para que usted pueda descansar en medio de los problemas. Así que viva confiadamente en las manos del Señor. Mire, yo
me voy a dejar de guiar por el Espíritu y voy a cantar una alabanza que el Señor me ha dado para mi persona. Pero creo que también que lo que el Señor me da a mí, sé que también es para los demás, para los creyentes. Y habla de estar en silencio en medio de la adversidad, en medio de los problemicas que tenemos, en medio de la que está cayendo en España y en el mundo. Porque nuestras casas no dependen de los pastores o dependen de nosotros mismos, hermanos, dependen de Dios. Entonces, de ahí nació esta alabanza que el Señor me dio para mi persona y yo la voy a compartir con vosotros, ¿vale? Y en silencio está mi alma, en medio de la aflicción, cuando la adversidad ataca y no hallo solución. Allí me postro y le adoro, le canto alabanza, mi Rey, mi Salvador. Y aunque oscura está la noche y no hay luna de abril, aunque el tiempo se detenga, mi Cristo ha de venir. Porque Él no es hombre pa' que mienta, ni hijo de hombre pa' que se arrepienta. Él lo ha dicho, ha de cumplir. Porque tu casa no depende de lo que sienta o lo que vea. Tu casa depende de Cristo que hizo los cielos, la tierra. Como David ante Goliat, con un león de 5 piedras, pero esperando que el gigante caería a tierra. Así confía tu alma, así confía tu alma en lo dicho de Jehová. Me he enamorado de ti, de ti, de ti. Me he enamorado de ti, de ti, de ti. De tu benditas manos que me guardan, que me cuidan, de tu palabra que es divina. Me he enamorado de ti. Aleluya. Mira lo que te dice el Señor en esta noche. Y tú espéranos en vano, mi Cristo está al llegar, como la noche al día, como el río busca la mar, y me dirá fiel amigo, aunque tenía poca fuerza, pero siempre estabas conmigo, y tu boca nunca negó que era la vida, la verdad, el único camino. Aleluya. Entonces le diré yo al Señor, y entonces le diré que fue una dicha que me diera su abrigo, si respiraba y soñé. Se ha caído el micro. Fuerte, porque estaba conmigo, como Moisés ante los mares, como Daniel ante los leones. Así confío mi alma, así confío tu alma, porque Cristo está contigo. Me he enamorado de ti, de ti, de ti. Me he enamorado de ti, de ti, de ti. De tus benditas manos que me guardan, que me cuidan, de tu palabra que es divina. Me he enamorado de ti. Aleluya. Está usted en las manos del Señor, hermanos. Mire, yo quisiera terminar haciendo un corito que es muy conocido por nuestro pueblo, como es Manos Cariñosas. Lo voy a hacer con la guitarrica.
la verdad es que me encuentro muy bien, pero lo voy a hacer con todo el corazón para el Padre y lo voy a compartir con vosotros. Que Dios me les bendiga mucho, hermanos. Fenómeno. Dios te bendiga.
Dios bendiga a todos los ministerios de la zona, al responsable, a los obreros, a los pastores, a los candidatos. Y bueno, pues hace unos días el hermano Eugenio me llamaba por teléfono y me decía que si podía ministrar pues una noche en el grupo de los obreros. Y yo le dije: Eugenio, ¿cómo se predica a los obreros? Digo, porque yo predicar a una iglesia, pues más o menos, pues me apaño y estoy acostumbrado a ministrar pues a creyentes. Al que haya pues ciertos ministerios allí, pues es algo normal, que en todas las iglesias hay obreros, hay candidatos, y sé referirme pues a una iglesia con un pensamiento y una palabra pues para una iglesia. Pero yo le decía cómo predico yo a los obreros. Decirles, hermanos, que me hubiera gustado tener una palabra bonita y una palabra, pues, hermanos, pues para quedar bien, porque la verdad, hermanos, que es una alta responsabilidad el hablar y referirnos cuando tenemos, escuchándonos, a gente que lleva muchísimos más años que yo en el ministerio, que han pastoreado muchísimas más iglesias que yo, que tienen más capacidad que yo, personas que han sufrido más por el Evangelio que yo, y que yo, un joven de 40 años, que les tenga que predicar una palabra, pues para mí es una grandísima responsabilidad. Decirles, y digo verdad en Cristo y no miento, que estoy nervioso. Estoy acostumbrado a predicar en muchos sitios, dentro de la zona, que me invitan los hermanos, pero tengo que confesar, hermanos, pues que estoy nervioso. Me hubiera gustado pues tener una palabra bonita, pero la palabra que traigo pues es una palabra pues víctima de las circunstancias que estamos viviendo. Os voy a compartir lo que tengo en el corazón. Me hubiera gustado pues utilizar unos versículos bonitos, unas aplicaciones bonitas y un tema pues diferente, ¿no? Pero hermanos, las circunstancias que estamos viviendo, esta alerta sanitaria, me ha abierto, hermanos, los ojos, me ha hecho cambiar muchas cosas. Yo he padecido, hermanos, también el virus, he estado 11 días consecutivos de fiebre de 39, lo he pasado en casa, gracias a Dios, y me he recuperado, estoy bien, estoy fuerte, estoy con energías, y para mí, hermanos, pues es una responsabilidad el predicarles. Y ya digo que este mensaje también es víctima de las circunstancias. Yo no vengo, ni mucho menos, a enseñarles nada. En ningún momento es mi intención el enseñarles. Pero sí, hermanos, me gustaría pues comunicarles lo que tengo de la parte del Señor, sabiendo y entendiendo que es una responsabilidad y que para mí es algo que es un lugar de privilegio, que hermanos, que yo la verdad que no merezco. Voy a utilizar la escritura de la segunda carta de Juan. Es una carta de un capítulo, los versículos de 7 hasta el 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. La parte que quiero más que nada hablar es el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuando Juan escribe esta carta, es un anciano, posiblemente tendría más de 75 años, posiblemente llegara incluso hasta los 90 años de edad.
No sabemos quiénes son los destinatarios, es alguna iglesia de Asia. Y en esa época se habían levantado muchos anticristos, hombres que ocupaban o que trataban de ocupar el lugar de Dios o que están en contra de Dios. El término anticristo significa en contra de Cristo, ya sea porque quieren ocupar el lugar de Jesús o ya sea porque quieran negar la persona de Cristo. En esa época que existían falsos maestros, falsos apóstoles itinerantes que recorrían las iglesias tratando de destrozar la obra de Dios, pero en este versículo 8 le dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Este es el mensaje que yo traigo. Mirad por vosotros mismos. Hermanos, es el tiempo de empezar a mirar las cosas de una manera diferente. Primero debemos de mirarnos a nosotros mismos y luego mirar a la congregación. Mirar por nosotros mismos es un término que en el griego es el término biepo, que quiere decir tener vista, ver, observar, discernir, percibir, implicando una contemplación especial. No es una mirada rápida, no es una ojeada, no es un acto de mirar sin darse cuenta, sino de mirar teniendo en cuenta, considerando, observando para sacar conclusiones. Los primeros que debemos de examinarnos somos nosotros mismos. Esto exige que nosotros seamos los primeros que debemos de ser analizados. No podemos analizar la situación de las iglesias si no nos hacemos nosotros primeramente un análisis interior. Es el tiempo de hacer balance. Es el tiempo de hacer balance entre lo que tenemos y lo que nos falta, entre lo que la Biblia nos exige y lo que hemos sido capaces de poner por obra, entre lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tenemos que hacer una valoración de la situación que estamos viviendo y también lo que el pueblo nos demanda. Es el tiempo de empezar a mirarnos a nosotros mismos. Pablo escribió a Timoteo un versículo que es importantísimo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debemos de tener cuidado de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida de santificación, de nuestra vida de oración, de nuestra vida de lectura, de nuestra vida mental. Es el tiempo de tener una mente clara, una visión clara del Evangelio. No es el tiempo, hermanos, de andar entre dudas. Es el tiempo de aplicar la fe a nuestras vidas. Es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de nosotros mismos, pero también de la doctrina. Tenemos que cuidar la doctrina. Todos estos eventos, hermanos, que estamos viendo con esta crisis sanitaria, me están haciendo hablar con la gente. Hay gente que me está preguntando cosas que comento, hermanos, obreros, y hermanos me están preguntando por los temas apocalípticos, porque debemos de revisar la doctrina. Y tenemos que tener cuidado de la doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros y de la doctrina, porque del fruto de lo que nosotros hagamos con nosotros mismos, y de la atención, y de la observación, y la predicación de la doctrina, que es el mensaje de Dios, haciendo esto, no solamente nos salvaremos a nosotros mismos, sino que también salvaremos a los que nos oyeren. Es tan importante el estar instruidos en esta época, en estos días tan convulsos, tan difíciles de observar, que se nos está partiendo el alma de ver, hermanos, gente que ha partido, gente que lo está pasando muy mal, que están al borde de la muerte, gente que están ingresados, gente que están pasando por la enfermedad,
gente que están pasando por momentos de tribulación económica, hermanos, es el tiempo de revisar la doctrina. Es el tiempo de empezar a leer más que nunca. Es el tiempo de orar más que nunca. Y es el tiempo de formarnos y de prepararnos, hermanos, para cuando se abra las limitaciones y podamos volver a las iglesias y ministrar. Hermanos, por desgracia lo digo, todavía me he encontrado con gente que son ministerios, que presumen de no haber leído un libro en su vida o en muchos años. Todavía presumen, no es que lo hagan, es que encima presumen, de que no han leído un libro de doctrina, o un libro bíblico, o un comentario bíblico, o un libro devocional sobre la Escritura, y dicen que no les hace falta. Creo, hermanos, como dirían los reformadores en el siglo XVI, creo que la Escritura es suficiente. Yo creo en la suficiencia de las Escrituras. Creo que la Escritura, de tapa a tapa, es palabra de Dios inspirada. No hay un versículo que esté errado y que esté fuera de lo que Dios quiso transmitir. Lo entendamos o no lo entendamos, lo apliquemos o no lo apliquemos. Entiendo que toda la Biblia es inspirada por Dios, que es inerrante y que es lo que Dios nos quiso comunicar. Pero cuando estudio doctrina, hermanos, si nosotros hacemos un estudio de doctrina de un tema y nos ponemos a estudiarlo por nosotros mismos, por ejemplo, imagínate el caso la fe. Tú tienes que buscar cuántas veces aparece la fe en la Biblia. Buscar todos los ejemplos de la fe. Y después que has leído todos los ejemplos que aparecen en la Biblia y todas las veces que aparece el término fe o fidelidad o creer en la Biblia, entonces, bajo ese conocimiento, podremos empezar a esquematizar o hacer una doctrina. Lo más sencillo es acudir a un libro de teólogos que hoy por hoy cuentan con mecanismos informáticos, hay gente que trabaja para ellos, tienen sus colaboradores, tienen sus revisores y ellos pues pueden dar una articulación a lo que es una doctrina cualquiera de una forma más rápida que si nosotros nos ponemos por nosotros mismos. ¿Que en los libros hay errores? Sí, no hay libro que no tenga errores. Cuando tú abras un libro vas a encontrar muchos conocimientos y muchas cosas que no vas a compartirlas. De hecho, vas a encontrar hasta pensamientos que no es que no sean bíblicos, es que son antibíblicos. Pero hermanos, creo que necesitamos de libros de doctrina, necesitamos libros devocionales, libros de estudio bíblico para poder ampliar, para poder entender la Biblia, para poder entender la terminología que utiliza la Biblia, y el no acceder a eso, hermanos, con todo respeto, creo que es una torpeza. El no leer un libro porque vas a encontrar conocimientos, frases o pensamientos que no los compartas, no quiere decir que no vayas a leerlos. Lo que tenemos que hacer es examinar lo correcto de lo incorrecto, lo que compartimos con lo que no compartimos. Hermano, no me sirve de excusa el decir, no, es que todos los escritores son calvinistas. Bueno, pues esos calvinistas habrá muchas cosas que coincidas con ellos y habrá otras cosas que no coincidas con ellos. No solamente van a hablar del tema de la elección calvinista, hablarán de muchos temas, aunque en sus escritos tengan sus doctrinas y sus rarezas que nosotros no compartimos. Creo, hermanos, con toda honestidad, que debemos de revisar la doctrina, porque si estamos preparándonos cada día en nuestro mensaje, podremos llegar a la gente de una forma eficaz y salvaremos las almas. Nuestro mensaje, hermanos, pienso, principalmente en mí, debe de ser más interesante. Debe de ser un mensaje que arrastre, un mensaje con cuerpo, un mensaje con contenido, un mensaje que no trate de buscar 4 versículos y ya está. No, sino de profundizar en las Escrituras, porque las Escrituras es un tesoro del cual nunca nos podremos saciar. Creo que hay más por descubrir dentro de la Escritura de lo que nosotros seamos capaces de entender. Pero Dios no lo puede revelar, porque Dios da conocimiento a sus hijos. Y el que necesite sabiduría, dice Santiago, que la pida a Dios, que Dios la va a dar. Y nosotros necesitamos ese conocimiento para hacer nuestro mensaje más interesante. Hacer nuestro mensaje más interesante no es contar historietas de los griegos, del dios Zeus, ni de Júpiter, ni de Aquiles, ni de Hércules, ni de Jasón, ni de ninguno de esos
personajes y contar historietas. El tema no es contar historietas para agradar a la gente, para tratar de regalar el oído, no. Lo que hablo de expandir nuestro conocimiento de la Escritura de una forma que el pueblo de Dios vea que tenemos un contenido bíblico, un contenido doctrinal, y que nos estamos acercando no a lo que dice la ciencia ni a lo que vemos en televisión, sino que nos estamos acercando cada día más al sentir y al espíritu de la palabra. Es el tiempo de mirar por nosotros mismos. Jesús se lo dijo a los discípulos también en Marcos capítulo 13 versículo 9, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas. Quiere decir que va a existir una persecución contra todas aquellas personas que realicen la obra de Dios. Hermanos, creo que la obra del ministerio y de la evangelización es igual a sufrir persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente, dice Pablo, sufrirán persecución. Entonces es el tiempo de mirar por nosotros mismos y de comenzar a tener una doctrina clara, una doctrina que atraiga al pueblo a los pies de Cristo, porque debemos de preocuparnos por nuestras vidas espirituales, para que así podamos llegar a otros. Y el versículo dice también que debemos de cuidarnos nosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo. Para no perder el fruto de vuestro trabajo. Todo trabajo que nosotros hacemos, tendremos verdaderamente resultados. Tendremos bendiciones. Todo lo que nosotros hacemos tendrá repercusión. Y es el tiempo, hermanos, de no perder lo que hemos recibido. Dice en 1 Corintios, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En Timoteo dice que si sufrimos con él, también reinaremos con él. En 2 de Timoteo capítulo 4 dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Quiere decir que hay un beneficio para las personas que trabajan, para las personas que se esfuerzan. No sé si nos hemos dado cuenta, pero esta situación de esta crisis sanitaria está haciendo volver a la gente el rostro hacia Dios. A mí me han invitado en alguna iglesia a predicar, hermanos, y he visto 30, 40 personas. Hoy por hoy a lo mejor me han invitado a predicarles por el Cello y he visto conectadas a 50 o 60 personas. Quiere decir que si en una casa hay un teléfono conectado, pues a lo mejor el mensaje no lo escucha uno, sino que lo escuchan varias personas. Quiere decir que hoy por hoy todas las iglesias que tienen Cello o que tienen Zoom están haciendo cultos y se están conectando un montón de gente, porque se ha despertado un hambre de Dios por la necesidad que hay. Debo de decir que todo esto que está aconteciendo nos está abriendo los ojos mucho. Hay escritores que hablan de juicios terapéuticos, que es decir, unos juicios con enseñanza. Yo no me atrevería a decir que esta crisis que ha venido es producto de Dios en ningún momento, como ayer el hermano Araúm predicó, existe lo que es la voluntad perfecta de Dios, lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad permitida de Dios o la voluntad permisiva de Dios, cosas que no están en el corazón de Dios, pero que sí Dios permite que eso acontezca. Existen, los teólogos hablan de juicios terapéuticos. Ellos lo hablan así, como juicios. Yo no lo entiendo como tal, lo entiendo como desastres naturales que sí traen una enseñanza. Ejemplo de esto, por ejemplo, lo encontramos en el libro de Amós, que dice, os hice estar a diente limpio, quiere decir que no tenían que comer. Diente limpio quiere decir que no tenían para comer. Pero dice Jehová, mas no os volvisteis a mí. Versículo 7, os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, quiere decir que necesitaban el agua para la siega y también para beber. Dice, pero no os volvisteis a mí. Versículo 9, os herí con viento solano y con laruga, es decir, no solamente con el calor del viento,
y que destrozaba, que hacía calor, sino con la oruga y la langosta que se comían las hojas y el fruto. Dice, pero no os volvisteis a mí. Versículo 10, envié contra vosotros mortandad como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes. Está hablando de mortandad, de pestes y también de guerras. Dice, pero no os volvisteis a mí. Entonces quiere decir, ¿qué necesitaba Israel para volverse a Dios? ¿Qué era lo que necesitaban en sus días ver para que el pueblo se volcara a Dios? Yo me hago una pregunta muchas veces y la he predicado en muchos sitios. ¿Qué necesitas ver, oír y sentir para volcarte en Dios? ¿Qué necesitas ver, oír y sentir para santificarte? ¿Qué necesitas ver, oír y sentir para entregarte completamente? ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo, hermanos? El pueblo estaba desabastecido, no por falta de palabra, sino porque no tenían hambre, no querían comer. Les daba igual faltar un día, faltar 2 días al culto o faltar una semana entera. Cualquier motivo o cualquier cosa la ponían a la hora del culto. Muchas veces, hermanos, los pastores que tenían carga tenían que llamar a hombres de renombre, invitar a predicadores con un gran mensaje para poder ver a la iglesia llena o completa. Se tenían que hacer 200.000 cosas porque la gente no tenía sus ojos puestos en Dios. Hay gente que sí, pero hay mucha mayoría de gente que no. Esta crisis que se ha desarrollado, que Dios no lo ha enviado, porque Dios no envía estos juicios para castigarnos. Dios no envía estos juicios en los cuales han partido siervos de Dios. Dios no envía estos juicios para enfermarnos, porque todo lo bueno procede de Dios. Y Dios, todo lo que hace, lo hace bien. Nadie puede decir que es tentado por el mal, sino que todo lo contrario, todo lo bueno, todo don perfecto proviene de Dios, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que cuando acontecen estas cosas es el fruto de las necesidades que muchas veces se van dando, que es el pueblo el que tiene necesidad y Dios coge estas necesidades y las manifiesta. El virus no lo ha traído Dios, pero Dios sí utiliza esta situación para que la gente se vuelva a Él. Y ahora, hermanos, estamos en nuestras casas encerrados, pero he de decir que dentro de muy poco tiempo, yo creo que muy poco tiempo, nosotros podremos volver a salir a las calles, realizar nuestros trabajos, ir a la iglesia, tener nuestras oraciones, estar con nuestros familiares, poder abrazarles, poder ir a tomarse un café al bar o gastarnos 20 euros con una hamburguesa con nuestras familias. Podremos tener nuestras reuniones de obreros, podremos tener nuestra comunión con los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque esto no es definitivo. Esto no es el fin del mundo. Esto son pruebas que están viniendo sobre toda la tierra. Y Dios la quitará cuando Él lo vea conveniente. Lo importante es sacarle esta lección de que nos teníamos que volver a Dios, y hoy por hoy, hermanos, hay montones de grupos de intercesión, montones de grupos que están ayunando, iglesias enteras que están clamando a Dios, los grupos que están haciendo por sello están predicando la palabra de Dios de forma consecutiva. Hay cadenas de oración y de ayuno, entra uno y termina otro, termina ese y entra otro. Y esto está creando, hermanos, un nivel de adoración, un nivel de búsqueda, un nivel de intercesión. No es Dios el que ha enviado todo esto, pero sí creo que podemos ver ese rostro de Dios a través de las cosas que están aconteciendo, y es que esto nos está haciendo volvernos a Dios. Hermanos, por desgracia, el corazón del hombre es un corazón duro. Es una situación difícil y dolorosa. C.S. Lewis, que era un gran teólogo, y un apologético, que era de los que defendían la doctrina, era un inglés que escribió Crónicas de Narnia, y era un hombre muy, muy, muy sabio, un dramaturgo. Él dijo una frase: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Lo voy a volver a repetir porque es precioso. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor, dice este hombre, C.S. Lewis, el dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Quiera Dios que nosotros entendamos que es el tiempo
de empezar a mirar por nosotros y por la doctrina, y no permitir que la falsa doctrina entre en las iglesias. En la época de Juan, cuando escribió esta carta, existían muchos teólogos que negaban la existencia de Jesús. Enseñaban, por ejemplo, un tal Cerinto enseñaba que Jesús era hijo natural de José y María, lo cual es una herejía que va en contra de la Escritura. Enseñaban que Jesús era hijo natural de José y de María, por lo cual reconocía que Jesús no había venido en carne, no creía en la encarnación. Pues dice una tradición que Juan estaba viviendo en Éfeso y un día acudió a los baños públicos. Los baños públicos eran lugares frecuentados donde allí pues intentaban higienizarse y lavarse. Y dice que allí, en un baño público de Éfeso, encontró a Cerinto, el líder de una secta herética que creía que Jesús había sido hijo natural de José y María. Dice que cuando Juan vio a Cerinto en los baños públicos, salió corriendo de esos edificios porque temía que se cayeran esos edificios encima de ellos como castigo de Dios, porque había un hombre herético, un hombre que predicaba falsa doctrina, que tenía falsa enseñanza. Es el tiempo de preocuparnos por la doctrina y de no dar lugar a falsas doctrinas. Hermanos, en estos días yo creo que cada uno de nosotros, yo personalmente, veo la venida de Jesús más cerca que nunca. Esto puede ser considerado escatológicamente como pestes que han venido sobre todo el mundo. Y sí creo que la venida del Señor está cerca. Es el tiempo de creer que la venida de Jesús está cerca. Pablo escribe en Filipenses capítulo 4, versículo 5, el Señor está cerca. Santiago, en su carta, capítulo 5, versículo 8, dice, porque la venida del Señor se acerca. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Juan escribe que ya es el último tiempo. Y en el Apocalipsis Juan escribe porque el tiempo está cerca. ¿Cuántas escrituras necesitamos para creer que el Señor viene? Y que estas cosas lo único que están haciendo es acercar su venida. Esto, hermanos, va a provocar una crisis económica. La crisis sanitaria va a terminar siendo una crisis económica en todo el mundo. En Estados Unidos, ayer proclamaron que era una situación de desastre por primera vez en la historia. Habían superado todas las expectativas. Ni el presidente Trump creían que iban a alcanzar estos niveles que están alcanzando en Estados Unidos. Y ayer declararon ese estado de emergencia de desastre. Vamos a encontrarnos, por desgracia, con una situación económica difícil, no solamente para el país, sino para toda Europa y para todo el mundo. Pero hermanos, aunque esto venga, nosotros tenemos que tener fe en el Señor. Tenemos que confiar en Dios y saber que Dios cuida de nosotros, que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin el permiso de Dios. Que el Señor dijo a través de su predicación que los lirios del campo se han vestido mejor que Salomón con toda su gloria y su esplendor. Y que si Él a los pajarillos les da de comer, cuánto no más a nosotros. Debemos de entender que aunque exista una crisis sanitaria, aunque exista una crisis económica, Dios está por encima de todo, porque Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él está por encima, Él es el Dios eterno. Y cada uno de nosotros debemos de aprovechar esta circunstancia. Cuando terminen los confinamientos, vamos a tener familias que han tenido pérdidas, familias que lo han pasado muy mal. Y ahora es el tiempo de empezar a ministrar de corazón a corazón. El otro día hablaba con el responsable y Ramón me decía, el hermano responsable me decía, Carlos, ahora es el tiempo de empezar a predicar con psicología. Tenemos que empezar a aplicar la psicología. Y es que es muy necesario. Debemos de aplicar, hermanos, conceptos nuevos. Tenemos que tratar a la gente desde el lecho del dolor.
En cada iglesia hemos sufrido y estamos sufriendo consecuencias. Y he de decir que es el tiempo de equiparnos para la batalla, porque cuando se abra este periodo de encierro, este periodo de confinamiento, vamos a tener las iglesias llenas. Leía, investigando sobre estos temas de lo que ellos llaman los juicios terapéuticos o estos desastres naturales, un evangelista bastante famoso, ya bastante anciano, lleva predicando a lo mejor 40, 50 años, él dice que en el pueblo donde él vivía, en la ciudad donde él vivía, en la zona del sur de Estados Unidos, hubo un desastre natural que derribó montones de edificios, murieron creo que 113 personas, hubo más de 500 heridos, y este hombre, hablando de estas situaciones de desastres, cómo evolucionan y cambian el corazón del hombre para fe, dice que la iglesia vacía a la cual él asistía, a los pocos meses se llenó de gente, porque el desastre natural lo que provocó fue miedo, fue terror y fue un volverse a Dios. Esto nos abre los ojos, estos acontecimientos nos abren los ojos. Y él dice que después de eso, del desastre que se dio en su ciudad, las iglesias se llenaron. Su iglesia se llenó por completo. Y es de decir que cuando termine el confinamiento vamos a tener a gente herida, pero vamos a tener las iglesias llenas. Vamos a tener a personas receptivas que van a querer escuchar una palabra llena del poder y de la unción del Espíritu Santo. No estamos solos. El Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si nosotros estamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo e instruidos y preparados para predicar, creo que vamos a llegar a las almas y vamos a hacer mucho bien. Las recompensas están ahí. Va a haber mucha bendición detrás de esta crisis. Dios volverá a hacer brillar a Filadelfia después de esta crisis. Y creo con toda sinceridad que no es el fin del mundo, pero sí creo que la venida del Señor Jesús está en breve. En cualquier instante, en cualquier momento, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes. ¿Cuándo será esto? No lo sé. Puede tardar un mes, o un día, o puede tardar un año, o puede tardar 10 años, o 1000 años. No lo sabemos. La venida del Señor puede ser de carácter inminente. Pero si no viniera el Señor en estos días, en esta generación, en estos tiempos, debemos de entender que vamos a superarlo todo, que vamos a salir adelante y que es el tiempo no de prepararse, sino ya de estar preparados. Vamos a aprovechar nuestro tiempo, vamos a velar por las almas, porque vamos a tener mucho trabajo y ya lo tenemos dentro de nuestras congregaciones. Nos debemos de preocupar por la grey, por la cual Dios nos ha puesto para cuidarlos. Hermanos, este es el mensaje que tenía, os lo predico con el corazón. Disculpadme, hermanos, si a lo mejor me he extendido o si he hablado alguna cosa que no sea pues conforme a lo que vosotros pensáis, pero lo hago desde el altar de la humildad, el llegar a ustedes, que son un público tan excelente y ministerios de la zona a los cuales respeto y amo. Que el Señor Jesús les bendiga.